Buenas tardes a todos. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí ahora, a las 5:30. La verdad es que me ha gustado mucho que me pusiesen esta hora, así un poco al final del día, cuando hombre, empieza a bajar un poco el ritmo, ¿no? Ya empezáis ya a dejar de tomar esa fantástica acción que vais a empezar a hacer el lunes cuando lleguéis a la oficina, ¿verdad? Esta charla va de otro rollo, ¿vale? Esta charla va de eso, de una charla ahora, más tranquila, después del día, que podemos seguir luego en la cena. Quiero que os imaginéis que estamos aquí ahora ya con una cervecita, ¿sabéis? Más tranquilos. Porque os voy a contar un poco, pues un poco mi viaje, ¿no? Un poco mi vida, cómo he ido descubriendo Agile, así con mayúsculas. O sea, ¿qué es Agile? ¿No? ¿Qué es Agile y cómo lo he ido descubriendo? Soy Toño de la Torre. Así lo más interesante así que puedo decir es que soy asturiano. Ya poco más, ya que más se puede decir. O sea, a partir de ahí, los que os fijéis un poco veréis que escancio muy bien. O sea, ahí va. Perfecto. Y actualmente trabajo en Codesai, que así también, de tal interés, somos una cooperativa, lo cual da para otra charla, ¿verdad? Un poco cómo se gestionan. Somos 7, con lo cual todavía es manejable y somos 7 personas que, pues eso, muy horizontales, intentamos sacar adelante pues una empresa de desarrollo de software que desarrolle cosas que estén bien. ¿De qué va esto del agilismo? O sea, el agilismo, para ponernos todos en contexto un poco, cosas que ya sabéis, ¿no? O sea, el manifiesto de software, para mí Agile empieza cuando conozco el manifiesto, el manifiesto ágil de desarrollo de software, que habla de eso, de hemos encontrado mejores maneras de desarrollar software, ¿no? y ayudar a otros a hacerlo, con estos 4 principios, ¿no? Que durante estos años hemos ido aprendiendo de memoria, ¿no? Individuos, software funcionando, relación con el cliente y respuesta ante el cambio. Pero esos valores, que además de sus 12 principios, se complementan con los que tiene Scrum, que yo aquí destacaría que se basan sobre todo en la parte del inicio, del compromiso, coraje, foco, ¿no? Te está hablando un poco de sprint. Y los de Kanban, que también tienen su lista de valores, que bueno, se parecen mucho, pero aquí yo destacaría sobre todo la parte de transparencia y flujo. Entonces empezamos mi viaje, ¿no? ¿Cuándo pienso yo, cuándo creo yo que me hicieron agilismo? Yo hasta hace poco, hasta antes de trabajar esta charla, yo siempre la fijé en la CAS de 2010, ¿no? La primera CAS. Con esta va a ser mi 9ª CAS seguida, ¿vale? O sea, estoy muy contento porque no me he perdido ninguna y el año que viene hacemos 10, el 10º aniversario. Pero no fue ahí. O sea, mi primera toma de contacto con lo que hago que yo descubrí Agile fue con mi primer trabajo. Cuando llegué a Madrid, en el 2004, teníamos menos de 30 años de aquella todavía, y en Madrid entré a trabajar en una empresa en Día, ¿no? Que todavía hay algún compañero por aquí. Entonces ahí en Día conocí a una persona que es Eduardo Ferro, ¿vale? Que ya conoceréis porque ahora es mainstream, Eduardo Ferro, pero de aquella nadie le conocía. Eduardo Ferro fue el primero que me habló del agilismo, pero primero me empezó a hablar, lo primero que me dijo fue XP, ¿no? De Stream Programming. Y me recomendó un libro que se llamaba el Pragmatic Programming. Este libro fue un poco el que me empezó a dar una visión muy diferente de la que yo traía. Yo traía una visión de aquella, ¿no? Acababa de terminar la ingeniería del software, que consistía en que había que programar, pero que esto iba de programar, ser analista programador, analista, ¿verdad? Y dejar de programar lo antes posible. Entonces él me ayudó a descubrir que esto no iba de eso, no iba de dejar de programar, iba de programar bien, ¿no? De programar algo que sirva, cosas que sirvan.
Entonces iba un poco eso, esa recomendación de los libros y la parte de lo que estoy contando. Pero lo mejor fue esa segunda que pongo ahí. Él se comportaba como un líder en lugar de un jefe. Era jefe de equipo y él no se comportaba como un jefe de equipo. Porque los jefes de equipo, por ejemplo, mi jefe de equipo, tenía su mesa con sus 2 sillas delante para cuando querían ir a verle, ¿no? Y te sentabas ahí y discutías, y mientras te ibas a tu sitio de donde estaban los programadores, ¿no? Nos sentaban de 2 en 2 y básicamente consistía en pelearse por el sitio que estaba al lado de la ventana, ¿no? Y que no estuvieses de espaldas al pasillo. Esas eran más o menos las reglas que había. En cambio, el equipo de Eduardo no trabajaba así. El equipo de Eduardo, él cogió a todo su equipo y lo sentó alrededor o sea, hizo una isla con las mesas. De tal manera o sea, visualmente se veía perfectamente que allí no había ya distancias, todos eran iguales, ¿no? Eso fue algo que realmente me sorprendía. Me sorprendía, y aparte no solo eso, sino que además tenía una comunicación totalmente transparente con sus compañeros. Todo lo que le contaban en las reuniones de jefes lo trasladaba a un wiki, que era compartido. Ahí no había diferentes roles, ni había seniors, ni nada. Todo el mundo estaba al mismo nivel. Realmente estaba hackeando la organización así, ¿no? Fue la primera. Saltamos del 2004 al 2008, donde ahí perdí la vista un poco al que consideraba a mi mentor, a mi introductor en el Agile, que era Ferro, y donde pasó algo bastante milagroso, que es que después de 4 años en los que lo pasé bastante mal, en el que por querer un poco ganar un poquito más de dinero, me fui a una consultora donde fue realmente quizás los 2 años peores de mi vida, ¿no? El jefe que me tocó ahí en el cliente en el que estábamos, bueno, era muy buen técnico, pero de jefe no tenía ni idea. O sea, realmente era terrible, era terrible. Llegué a odiar el sonido del Skype, ¿sabéis? Porque pues, sabía que me iba a echar una bronca del copón, ¿no? Pero yo no me había dado cuenta, yo pensé que era normal. Yo todo esto que os estaba contando de lo que... O sea, sí que veía que no era lo que yo quería. O sea, no sabía qué era, pero eso no era lo que yo quería. Cuando acabó el proyecto, ahí ocurrió un poco el milagro, que es que caí en el departamento de software libre, FOSS, el de Free and Open Source Software, donde ahí conocí mi primer Scrum, o lo que nosotros llamamos Scrum, que también tiene también podíamos hablar de eso, pero sí que empezamos a hablar de iteraciones y de un poco de desarrollo incremental. Y fue realmente pues otra pieza más, ¿no?, que fui descubriendo. También la manera de trabajar no tenía nada que ver ya. O sea, pasé de un jefe que era totalmente controlador y que me decía hasta qué es lo que tenía cómo tenía que hacer las pruebas o dónde tenía o sea, me daba el diseño, ¿no? ¿Os acordáis? Las cajitas con las flechas y tal. Ya a uno que realmente era Pablo Ruiz, el que está sentado a la izquierda, que decía mira, de verdad, yo de esto os dejo a vosotros totalmente responsabilidad. Responsabilidad del producto y responsabilidad con el cliente. Nos daba vía directa de acceso a hablar con los clientes. Bueno, una cosa que yo no había visto realmente hasta ese momento nunca, ¿no? Porque siempre, como digo, el camino era la típica jerarquía, no sé qué, o sea, como la oscuridad de la información. O sea, que otro valor que encontré ahí es esa confianza. Y llega el momento en que veo realmente mi entrada en este mundo. Lo que yo digo que realmente fue mi entrada en este mundo, en el mundo de lo desconocido, ¿no? Ese desconocido que para mí, que fue con la primera CAS, la CAS de 2010. La CAS de 2010 fue un festival. O sea, yo no sé cuántos de aquí vosotros estaréis en vuestra primera CAS, pero realmente cuando tú llegas a este sarao y de repente ves que todo el mundo pues eso, comparte su experiencia, hay un montón de conocimiento, todo el mundo parece que... ¿En serio? Pasa esto, pero bueno. ¿Y qué hacemos? Avisa a un técnico, por favor, gracias. Gracias. Tenemos 3 minutos 37. ¿Verdad? No esperaba yo que te hubiese ido tan rápido, pero bueno.
O sea, no solo fue el hecho de la conferencia, donde ocurrieron muchísimas cosas, como por ejemplo existió un taller en el que Teresa, Teresa es una compañera de Zaragoza, nos sentó ahí a todos en grupos y nos hacía jugar a un juego de no sé qué. Realmente no me acuerdo de nada, pero yo decía, pero aquella gente jugando con un desconocido y compartiendo así tus movidas, y digo, pero esta peña, ¿pero de dónde salió? Bueno, y el punto fuerte fue la keynote de Henrik Niebuhr, que de aquella no era muy conocido, solo había escrito un libro, pero después entraría en Spotify y bueno, ya, pues ya sabéis, mainstream como Eduardo. Y el tema está que él fue, su charla, realmente hizo una introducción a Scrum, no hizo más. Pero a mí me petó la cabeza, o sea, con el concepto ese de realmente entendí ahí la respuesta del cambio. Después ya me leí su libro, ¿no? El de Agile desde las trincheras, y bueno, todo empezó a encajar mucho más. Lo que está detrás de la, de la mierda esa, el primer evento de eso es la otra historia que me pasó, que conocí a la comunidad, y ahí realmente empezó la fiesta. Ahí fue cuando realmente la fiesta del agilismo empezó, ¿no? Donde no solo tenía un montón de conocimiento nuevo, sino que además, bueno, la performance esta me va a salir regular. Bueno, vamos a... Si no solo que conocí, como digo, un conocimiento y esas prácticas, sino que además conocí un montón de gente que iban a ser un poco mis compañeros de viaje, ¿no? En estas primeras charlas de Madrid Ágil del 2010, ahí estaba pues gente como que hoy en día está aquí dando charlas, como Israel Alcázar, Juanma, Beas, ¿verdad? Que esos se convirtieron en personas que se fueron, siendo tus compañeros de viaje, tus hombros en los que llorar, ¿no? Cuando no te salen las cosas demasiado bien. Ahí, como digo, fue donde conocí este principio, ¿no? De realmente las cosas suceden cuando realmente estás verdaderamente motivado. Y en esos Madrid Ágil realmente es que te motivabas. Ahí ocurrió otro gran evento, que es que nace Kaleidos, del departamento en el que estaba, que era de software libre. Nos hicimos un spin-off y construimos la empresa, construimos Kaleidos. Realmente ahí no solo es que te haces mayor, ¿no? y compras tus primeras participaciones en una empresa, sigo teniendo el 1,5% de Kaleidos, sino que al no tener que estar debajo de una empresa tan grande, la relación con los clientes cambiaba. O sea, la posibilidad de no tener que estar en un contrato tan rígido que teníamos hasta ese momento nos hizo posible pues, conocer ese valor, ¿no? La relación con el cliente sobre la negociación de contratos. O sea, contratos basados en la confianza, contratos en las que las iteraciones se validaban cada 2 semanas, contratos en los que va por entrega de valor. O sea, todo eso ahí me parecía cosas que hoy en día seguramente a muchos de vosotros parece imposible. Si no va detrás de un contrato ahí que te garantice cosas, pues eso se puede hacer, ¿no? Se puede realmente trabajar con el cliente y siendo el contrato sea lo de menos. Vale, bueno, pues vamos a... Mientras lo arreglan, os voy contando un poquito y luego ya os enseño un poco el material, ¿vale? Bueno, os puedo decir que con todo lo que estamos hablando, la fiesta estaba muy arriba. O sea, yo realmente en esa época, en el 2011, estaba muy, muy arriba. De hecho, dije yo, bueno, y empezó la fiesta, por supuesto, de las formaciones y las certificaciones. Yo tenía que estar ahí, en todo el meollo, ¿no? Hice mi primer curso de coaching de equipos ágiles con Medinilla, allí en ese año, y luego hice también el CSM, ¿no? El Certified Scrum Master, también con Xavi Quesada, también en ese año. O sea, yo estaba pues a tope. De hecho, ahí en mi empresa pues estaba ayudando mucho con todo, os podéis imaginar, ¿no? que había cogido un poco ese rol de ayudar a los equipos, a la empresa, a Kaleidos, que éramos de esa época 14, y estaba siendo yo un poco esa persona que estaba ayudando al equipo y
pues aprender desde cómo hacer historias de usuario hasta cómo hacer retrospectivas, el que me leí el libro de no sé qué, era un poco ese mi rol. En el año, un poquito después, al año siguiente, en el 2012, ¿ya? ¿Por qué sigue igual? Está arrancando, vale, perfecto. Pues nada, a ver. No hay lámpara disponible, el proyector pasa... sigue igual. ¿Tengo que hacer yo algo? No, ¿no? Vale, pues no. ¿Ya? Vale, perfecto. Gracias. Gracias. Catapum. Vale. A ver. Vale, perfecto. Vale. ¿Os perdisteis la de mi foto con Xavi Quesada? Ahí. Xavi Quesada ha llegado ahí por esta foto realmente, ¿sabes? O sea, hoy en día es lo que es gracias a que me conoció a mí. Entonces eso, hay una serie, sí, se me olvidaba comentar que Ángel Medinilla, Xavi Quesada, Ariel Ver, son una serie de personas así un poco referentes de la comunidad que para mí eran otros mentores, ¿no? Que yo iba un poco siguiendo. Bueno, Xavi Albadalejo, el compañero que estuvo aquí ahora mismo, con su pedazo de blog que tenía ya de aquella, de proyectos ágiles. O sea, era gente que había trabajado muchísimo ya en estos años, el 2011, ¿no? Entonces era un poco con quien te fijabas para todas estas historias. Y que en cosas como, por ejemplo, montaban unos saraos ahí en Madrid Ágil, que bueno, era una locura. Vale, entonces, en el 2012, ¿qué pasa con esto? Aquí hay una colaboración súper interesante con la empresa de diseño que estaba en el segundo piso donde estábamos nosotros, que era una empresa eso, como digo, de diseño, y ellos se encargaban de la parte de UX. La parte de UX, nosotros solo desarrollamos, y ellos hacían toda la parte de UX. Entonces, empezamos a colaborar de tal manera, y como era un poco demasiado waterfall, ¿no? Ellos terminaban un poco el entregable, ¿no? Nos lo hacían así, le ponían un locito y nos lo tiraban así un poco por encima de la valla. Entonces, como veíamos que eso no funcionaba, pues empezamos a pensar una manera en la que poder colaborar un poquito mejor, ¿no? Un poco de lo que diseño y desarrollo pudiesen colaborar. Este detalle realmente dio muchísimo que hablar, ¿no? Con este tema fuimos a la Cáceres de 2012 a charlar de esto, de la integración de equipos de diseño y de desarrollo, y bueno, llevó muchísimas conversaciones súper interesantes con gente como Vico o la gente de Run Room también, o sea, empresas que están hoy aquí contando. En la hora anterior estaba Carlos ahí hablando un poco de todo este proceso, y realmente ya os digo que dio para muchísimo trabajo. Aquí el valor de Working Software o el Comprehensive Documentation, yo de aquella lo entendía como que el software o el Working Software tiene que ser autoexplicativo, ¿sabes? Es decir, que no te hace falta un manual, y yo lo entendía así. Entonces, digo yo, pues el UX es ideal para eso. Vale, en ese año, el 2012, por primera vez oigo hablar la palabra Agile Coach. No lo había oído en mi vida. Y lo dijo... bueno, lo dijo, ahora me saldrá, pero lo dijo un compañero nuestro de aquí de la comunidad en una charla ahí en Cáceres, precisamente. Y yo digo, yo quiero ser eso, ¿vale? Y entonces yo estaba. En ese momento yo era Agile Coach y me hice tarjetas y todo el copón. Y entonces, claro, bueno, vas pues aquí arriba. Y entonces nada, en Kaleidos me hicieron, estaba al 50%, yo soy desarrollador y era desarrollador, y entonces estaba al 50%, hacía labores más, como digo, de ayudar al equipo, pero ya era Agile Coach, ¿no? Y entonces inventé una movida, en serio. Ay. Bueno, ¿estáis en ello? Sí, ¿verdad? Gracias. Entonces inventé una movida que era la comunidad de Scrum Masters. Dije yo, es que, claro, los equipos, cada uno tenía su Scrum Master, y digo yo, bueno, pero había poca comunicación entre los equipos. Entonces supongo que algo que os pasará a muchos, y después muchos de vosotros tenéis como algo que los una a todos, donde tengan una conversación. Entonces esto le llamamos la comunidad de Scrum Master. La comunidad Scrum Master realmente
era un espacio que molaba mucho, ¿no? Donde estábamos allí un poco y comentaban, pues decíamos, bueno, ¿qué habéis visto? No, pues he visto que las historias no sé qué son muy grandes o que no estimamos o no sé qué. Y entonces trabajamos un poco puntos de dolor y luego se pasaban a los equipos. ¿Qué pasaba? Que en Kaleidos realmente no había equipos, o sea, no había Scrum Masters. O sea, realmente no había Scrum Masters. Ese rol no existía. Era uno que era desarrollador y decía, bueno, yo me encargo un poco de la movida. Pero realmente como tal no había. Entonces, ¿qué pasaba? Que después era poco efectivo, en su transferencia de conocimiento. O sea, realmente empecé a entender que por mucho que uno se esfuerce en poner estructuras, ¿no? Que si la comunidad Scrum Masters, que si soy el coach, que si el 50%, que si lo que quieras, si la gente no quiere, es que no va a hacer. ¿Vale? Y por mucho que pongas a personas ahí que estén ahí empujando, es que tampoco lo van a hacer. Esto tiene que ser un trabajo de todos. Por eso, y es una pena que estemos sin slides, pero bueno, así espero expresarlo mejor. Llegó la crisis del Agile Coach. Y esto llegó, o sea, yo ya no podía, yo no sabía qué hacer. Aquí yo no, o sea, no tenía ningún tipo de crédito. O sea, sí que trabajé muy duro, sí que iba a las retrospectivas, sí que yo les ayudaba, pero, o sea, no funcionaba. O sea, no funcionaba. Entonces, también en otra CAS, en la CAS de Bilbao de 2013, yo dije que la fiesta se había acabado, que yo ya no era más Agile Coach. ¿Sabéis por qué? Es que esto no funcionaba. O todos estábamos alineados o no funcionaba. Entonces lo que hicimos fue eso. Yo me quité, la verdad es que fue una etapa bastante dura. Yo dije que ya no quería más el 50%, ni cosas de esas, que yo quería ser uno más y que esto tenía que ser un trabajo de todos. Y si no, pues nada, otra cosa. O sea, me daba igual. Es que, bueno, para que veáis un poco en mi estado en aquel momento, tenía móvil de empresa incluso y lo devolví. O sea, no quería, de verdad, o sea, no quería nada. O sea, no quería nada porque veía que ninguno de esos poderes funcionaban. Dije, mira, yo quiero ser uno más y si queremos todos bien y si no, nada. Eso llevó a que... Bueno, vamos, de verdad, me parece esto terrible. De bien que lo siento, ¿eh? De verdad, los que tengáis dudas, pues luego a ver si puedo darle la vuelta a esto. Porque así, aunque lo veáis pequeño... Por lo menos os lo imagináis. Esto es el audio, creo. Es que creo que la voy a liar. Bueno, voy a dejarlo así porque si no, me parece a mí que... A ver. Bueno. Sigamos. Luego os enseño todo esto, porque creo que hay imágenes muy interesantes. Era curioso lo que me pasaba a mí en Kaleidos, porque yo mientras estaba en un camino, como os digo, de frustración real, yo vivía como una especie de doble vida. O sea, porque luego en la comunidad, o sea, la comunidad estaba aquí arriba. Durante el año 2014, yo, gracias a Ariel Ver, ¿conocéis a Ariel Ver? ¿Conocéis a Ariel? Es una miembro de la comunidad de Agile Argentina, que bueno, en una de las charlas que tuvimos y tal, me recomendó que trabajase más lo del UX, que realmente se hablaba muy poco de integración de equipos de desarrollo con otros perfiles, y sobre todo con los de diseño, que sobre todo en aplicaciones ricas, de interfaz web, así molones, son los que te suelen dar decir, haz esto, ¿no? De verdad que quería deciros una cosa, verdad que esta charla, como veis, es muy personal y yo creo que es una charla que tenía muchísimas ganas de dar, de una reflexión de cómo ha sido mi viaje y de verdad que os agradezco que estéis todos aquí. Así que vamos a por ello y venga, y vamos a darle caña. Pues esto es la crisis del Agile Coach. Es que quería enseñaros esta imagen. ¿La veis bien? Esta fue la retrospectiva, la Lego Serious Play retrospectiva que hizo Ariel Ver en el 2013. Este era yo y esto era cómo me veía yo en Kaleidos. O sea, mirad la movida. O sea, yo estaba destruido con eso. O sea, y entonces yo volví de allí y yo dije, mira, esto no puede ser. O sea, una crisis, no funcionaba nada y yo dije, mira, yo realmente quiero
yo quiero, bueno, como os decía, yo quiero que esto sea entre todos. Sí que se hizo una macro retrospectiva en ese momento, como diciendo, como de catarsis, ¿no? A ver qué es lo que queremos, ¿no? Y realmente funcionó. Salieron ciertos grupos de trabajo que eran corresponsables todo el mundo, ¿vale? O sea que algo sí que funcionó. Como os digo, o sea, la sensación era muy rara porque yo mientras me veía muy frustrado con todo esto, me veía muy frustrado, realmente en la comunidad me estaba yendo muy bien. O sea, ese año, el 2014, con esto del UX, di charlas, di 2 en Madrid Ágil, y en la ALE, en Cracovia, di charla. Después en la CAS de 2016, en Barcelona. Y al año siguiente en el UX Spain de Salamanca. O sea, realmente era un tema muy interesante y es un año en el que la gente me mencionaba, ¿no? Pues habla con Toño, qué tal, que le está dando mucho a esto, y realmente era verdaderamente, no sé, como llevar una doble vida, ¿no? Entonces, luego en Kaleidos, el trabajo pues consistió en eso, en rehacerme, en decir, bueno, pues si esto va, pues voy a volver a programar. Pero que era así, porque encima todo esto hacía que te estancases en una tecnología, y entonces en ese año busqué opciones y fue cuando empecé a desarrollar en front, ¿no? Pues eso, me reciclé y empecé a trabajar. Pero bueno, algo estaba roto. Como os iba a imaginar, algo estaba roto. Y entonces me llegó y fue la crisis de los 40. La crisis de los 40 me pegó muy fuerte. Este año, pues ahí cumplí 40, fue el año 2015, y nada, y fue cuando realmente ahí la fiesta se acabó. O sea, lo que me pasaba a mí era que nada me llenaba. O sea, no me llenaba el curro, aquello no estaba funcionando. Y entonces ahí tuve un proceso donde todo empezó aquí con Diego. Gracias, Diego, de verdad, porque me ayudaste muchísimo a enfocarme qué me pasaba, ¿no? Y qué necesidades tenía. Él, en ese año, también me recomendó trabajar con Hannah. Hannah Kanya es una coach personal en que hice un proceso de coaching y en el que descubrí pues lo que necesitaba, o sea, qué valores tenía, cuál era realmente lo que me importaba. Porque hasta ese momento no me había parado a reflexionar. Entonces es algún proceso que me ayudó muchísimo. Y eso lo que sucedió fue que después de este proceso, que estamos hablando que duró todo el verano de 2015, a finales del año que viene, de ese año, y trabajando todos muy duro mis valores, entonces llegó la decisión. Digo yo, pues me quiero cambiar. O sea, yo ya Madrid se me caía encima, realmente el trabajo no me llenaba, y digo, yo necesito otra cosa, ¿no? Y ese año tomamos la decisión de volver a Asturias. Algo que nunca pensé que podía suceder, porque, como digo, soy socio de Kaleidos y me sentía muy unido al nacimiento de la empresa. Pues llegó un momento de decir hasta luego. O sea, es que ya no podía más. Entonces, pero fue para bien. O sea, realmente era un corte que yo necesitaba. Lo reflexioné y realmente estoy muy contento. ¿Dónde volví? Pues al inicio. Volví a mi tierra, volví a Oviedo. Pero ¿cómo vuelvo si tuve que dejar mi trabajo? Entonces ahí fue cuando hablé con la comunidad, ¿no? Yo me fui moviendo por aquí por ciertos eventos, y en el Madrid de JavaScript de ese año, del 2016, encontré a Carlos Ble y me dijo, oye, pues estamos buscando gente, ¿por qué no te unes al equipo? O sea, tuve que vencer un poco ese síndrome de impostor, de verdad, digo yo, ¿en serio? O sea, bueno, si conocéis a Carlos, pues es una referencia en nuestro mundo, ¿no? El mundo del desarrollo. Y cuando pues me veía como una persona interesante para trabajar en el equipo, pues me pareció pues una oportunidad que no podía decir que no, ¿no? Bueno, aquí entramos, o sea, empieza la fiesta otra vez, porque realmente el Codesai es la desestructuración de cualquier concepto que tengáis de procesos y herramientas. O sea, ahí es interactions, individuals e interactions sobre todo lo demás. Ahí no hay ningún tipo de framework. O sea, lo importante son las relaciones, lo importante es la entrega de valor, eso es lo importante. Y ahí es lo que tuve que deshacer mucho del aprendido, con cosas como Scrum, como procesos mucho más fuertes. También conocí ese año el movimiento de software craftsmanship, y que hoy en día es con el que más me identifico, ¿no?
una entrega de valor basada en hacer un buen código, en entregar una buena calidad. También otras cosas que sigue aprendiendo durante este año, y ahí de manera muy intensa, fue la parte del feedback. O sea, nunca en un cliente que estuve el año pasado, los procesos de dar feedback y recibir feedback eran durísimos, sobre todo los que yo recibía. O sea, me machacaron. O sea, entonces tuve que aprender de comunicación no violenta, pero solo para poder recibir lo que me estaban diciendo, ¿no? Y poder tener empatía con la otra parte. Esto, la verdad es que fue un gran aprendizaje. Otra cosa que fue, o sea, fuera de toda de toda estructura, es la parte de la confianza en los equipos. Nunca imaginé que un equipo y compañeros de Codesai con los que tienes mucha confianza, el momento en que sucede algo, que grave de verdad, o sea, la confianza se destruye. O sea, el momento en que tú crees que tienes mucha confianza, pero en el momento en que sucede algo que incomoda de verdad al otro, entonces es un retroceso que yo nunca había vivido. Entonces, si conocéis las 5 disfuncionalidades del equipo, el libro y bueno, la charla que tiene, si no queréis leer el libro podéis ver la charla. Entonces, el tema de la confianza es vital. Yo nunca lo he vivido tanto hasta ese momento. Y nada, y esto ya es de este otoño. La verdad es que el primer cliente que tengo en Asturias, que he conseguido un poco gracias al networking y a la comunidad, y en el que aprendí de nuevo lo que significa Working Software Over Comprehensive Documentation, que es la entrega de valor. O sea, estamos en un proyecto de 17 personas, un proyecto en el que las iteraciones son enormes, un proyecto en el que cada vez que piden algo son semanas. Yo dije, esto no es lo que se supone. Esto se supone que es la entrega de valor constante. Entonces estamos en ese proceso, en la investigación de cómo una iteración que es muy costosa, que puede tardar 2 meses, cómo hacer la entrega de valor de manera constante y sobre todo que no sea, como dice Manu Rivero, un compañero mío, que no sea que la puesta en producción parezca en la peli de Indiana Jones, ¿no? Cuando coges aquí, con aquel cetro de oro y tienes el saco de arena y que parece que la puesta en producción sea, ¿no? ¿Verdad? A 1, 2 y 3, ¡pum! Y esperando que no te vengan las flechas o salga la bola, ¿no? O movidas de esas. Pues eso es esa es la historia hasta ahora. ¿No acaba? No. Volvemos a un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo ciclo que es que desde que se fue Carlos, a principio de este año, empezamos una nueva aventura con Codesai que nos hemos hecho cooperativa. Esto es desde este julio, con lo cual, como digo, quizás algún día os contaré otra historia. Que, bueno, imaginaos una cooperativa, no sé si lo habéis vivido, pero eso es una fiesta también, ¿eh? O sea, tomar decisiones entre 7 de manera horizontal y, bueno... Eso es para verlo. Pero bueno, como dice aquí, ¿no? Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Y bueno, confiaremos, ¿no? No, la verdad es que sí es muy potente. Vale, entonces, ¿qué he aprendido en este viaje? Lo primero es que, por mucho que pienses que sabes de gestión de equipos, por mucho que digas, bueno, eso ya me lo sé, me voy a pensar en las prácticas técnicas, o sea, siempre hay que volver ahí, ¿no? Siempre hay que volver a aprender cómo liderar, aprender cómo ser eso, volviendo al principio, ¿no? Ser ese líder y no el jefe. Siempre, sobre todo cuando estás en ese proceso que tienes más experiencia. Después, cómo aprender. O sea, todo este viaje y de las cosas que no consigo es cómo aprender. O sea, de toda esa lista que hay cosas así, TDD, DDD, no sé qué, Ben Sourcing, digo, madre mía, ¿cuándo voy a aprender todo esto, no? Entonces, prácticas, ¿no? Como Apprentice Patterns nos pueden dar una idea. Y sobre todo el mentoring, una cosa que yo hoy en día recibo como mentor de Manuel Rivero, un compañero de Codesai. Y, bueno, pero siempre con esa sensación que tengo, ¿no? De que estar en la curva, ¿no? Cuando estás en la incompetencia consciente y parece que siempre estás ahí, que no avanzas, ¿no? Eso es una cosa que no me acabo de quitar. Otro aprendizaje en todo esto es la comunidad, o sea, no solo en la parte de lo que me ha dado, ¿no? Que si realmente este viaje que he hecho ha sido gracias a todos vosotros, es también la parte de dar, ¿no? En Agile Asturias estoy trabajando mucho para que
haga que la rueda funcione, y en los open, y pues últimamente facilito algún open space, ¿no?, que me invitan. Y bueno, pero de lo que estoy más orgulloso es de los Coding Dojos que estamos organizando en Asturias, que no falta ni una persona allí. Vale, entonces, vale, sí, has aprendido mucho, pero ¿cuál es el gran aprendizaje? ¿Cuál es el gran aprendizaje de todo esto? El gran aprendizaje es la respuesta ante el cambio. O sea, lo que yo veo de aquí es que todo esto es saber responder ante el cambio. Es lo que yo me llevo. Pero sobre todo es esto, vivir sin miedo. O sea, la de lazos que he tenido que cortar, la de veces que he tenido que levantarme y hoy, otra vez, y sabes que vuelve a empezar el ciclo, lo tenéis que hacer sin miedo. ¿Sin miedo? ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento, tenemos una experiencia que nos va a ayudar, ¿vale? Y sobre todo por eso, para que podáis hacer lo que queráis, para que podáis volver a vuestra tierra, para que podáis trabajar en lo que queréis, ¿vale? Pues eso. Muchas gracias. Vivir sin miedo. Gracias.